Stefan Zweig. Momentos estelares de la humanidad. 12 miniaturas históricas. La historia va entrelazando la gigantesca cadena de los siglos y ordena los hechos humanos de modo para nosotros intangible. ¿Por qué traté de decir esto? Porque mientras la historia se va representando cada vez más fuerte, nosotros solo somos unos participantes de la misma. Es decir, que nosotros no la podemos tocar ni tratar de cambiar algo que ya pasó, algo que está hecho. Además de la historia, para que todo tenga una historia, una relación con todo lo demás, todo exige tiempo, cualquier acontecimiento requiere una preparación. Gautier le da el respetuoso apelativo de escenario de la misteriosa obra de Dios, ya que un día tras otro suceden en ellas hechos y acontecimientos aparentemente vulgares e intrascendentales, como en el efecto que hay en la vida, en el arte, en momentos sublimes y memorables para los recuerdos, y así se mantiene esta ordenanza entre la historia. Vamos a hablar sobre los primeros procesos que se dieron como oída hacia la inmortalidad, es decir, para poder formar algo que sea capaz de permanecer siempre. Las primeras palabras a través del océano. Las primeras palabras a través del océano se dan con las expediciones que comienzan a darse en barcos, es decir, cuando se sienten abatidos por infinitos estremecimientos de las especies que van viendo, las almas que van comprendiendo, es decir, la plena cuenta de terribles momentos que se sufre aquel momento en la vida del mar, cómo la vida se va iluminando a través de una luz nueva. También podemos hablar de un ritmo acelerado. ¿Qué tiene que ver el ritmo acelerado? El ritmo acelerado podemos hablar en la resistencia de la naturaleza que domina la voluntad humana. ¿Por qué se dice esto? Porque la resistencia domina la resistencia de la naturaleza es aquella que es un proceso técnico en el que caen dentro de un pequeño acto iluminado de conciencia. Es decir, una cosa es la naturaleza, lo cual doblega a la voluntad humana. Es decir, la naturaleza se da por unas partes y la voluntad humana tiene que respetar eso. También, cuando llegamos al siglo XIX, la velocidad de la Tierra experimenta considerables variaciones en ritmo y medida. Antes del siglo XIX, tenemos claros ejemplos de que, por ejemplo, el ferrocarril, la navegación a vapor, los recorridos que se daban antes duraban días y días y días. Mientras que en el siglo XIX, con invención del ferrocarril, comienza el tiempo a variar, es decir, comienza a ser menor, mucho menor. Pero antes del siglo XIX podemos hablar de que todos los países europeos como Inglaterra, Irlanda, todos ellos iban avanzando tecnológicamente casi a un mismo nivel. Es decir, nunca había un país que vaya más adelante que otro. Iban siempre casi a la misma par, mientras que ya llegando al siglo XIX comienzan a verse ya los diferentes tipos de innovaciones tecnológicas, es decir, ya un país va mucho más adelante que otro país. Comienzan a darse las grandes variaciones de medida de tiempo, en las cuales ya comienzan a darse grandes demostraciones de quién está más adelantado que otro. Eso se puede considerar como ritmo acelerado. También destaca mucho más a las victorias y las guerras militares entre los verdaderos logros comunes de la humanidad entera. Se concentraron mucho más en destacar las victorias militares de los respectivos caudillos de las naciones, en vez de destacar los verdaderos logros comunes que tuvo la humanidad entera. Por ejemplo, ninguna otra fecha podrá ser comparada con la de 1837, porque se dio un alcance psicológico de la nueva valoración del tiempo, ya que es incomparable. Porque es aquí donde el mundo sufre un cambio extraordinario, ya que la naturaleza se resiste aún a esta última unión. Existen obstáculos insuperables todavía para establecer una conexión entre países separados por el mar, porque mientras ya por tierra se difunden fácilmente la chispa eléctrica de poste a poste gracias a los aisladores de porcelana. Aquí trata de hablar de que las diferencias que se daban entre países que tenían tierra, es decir, entre un continente, ya los conocimientos y las informaciones se transmitían fácil, mientras que si se quería transmitir conocimientos de un continente a otro era imposible porque no existía la forma de cómo hacerlo. Al cabo de pocos años de haberse iniciado la comunicación telegráfica por tierra se descubre
la materia propada para aislar las comunicaciones eléctricas dentro del agua. Es decir, ya comienzan a darse casos e ideas para poder transmitir conocimientos a través de un continente y otro. Aquí tenemos un ejemplo del ferrocarril que se dio en ritmo acelerado. Fue uno de los grandes procesos para hacer el cambio. Ingeniero Ginsburg se dispone a tender un cable desde Nueva York hasta Terranova. A este se lo conoce como la mayor proeza del siglo. ¿Por qué se la conoce así? Porque es una tan asombrosa conquista técnica en tan pocos años, ya que nada son en comparación de la historia de la humanidad. Despierta, naturalmente, un entusiasmo ilimitado en aquella generación para otras futuras conquistas del saber humano. Después de un breve tiempo, Inglaterra establece su red con Irlanda, Dinamarca con Suecia, Córcega con el continente, y así también se logra incluir a Egipto y a la India. Pero hay una parte de la Tierra que precisamente puede ser una de las más importantes que no tiene conexión. Es el continente americano. Es decir, el continente americano no se puede contactar con Europa porque no hay el medio que subsista. El ingeniero Ginsburg se dispone a tender un cable desde Nueva York hasta Terranova, desde que cruza toda América, para poder así tener comunicaciones entre los dos continentes, en la cual Ginsburg se une con Cyrus W. Field para unir Terranova con Irlanda. ¿Por qué se une con él? Se une ya que él es el hijo de un pastor americano, pero él tiene fe y la audacia en su sangre, es decir, es con quien él se logra unir para lograr formar esta unión que necesitaba para transmitir el conocimiento y para que las demás personas puedan apoyar todo lo que se daba ahí. Los preparativos. Comienza el contacto con los técnicos para armar un gran proyecto. Cyrus Field comienza a tener contactos con los mejores técnicos que estaban en esa época para poder armar el gran proyecto que necesitaba tener entre la comunicación que quería lograr tener. Los viajes entre los dos continentes para reunir el capital necesario también se hacen presentes. Comienzan a darse los viajes necesarios para poder armar capital, para tener dinero para comprar todas las maquinarias y lo que necesitaba para poder hacer el experimento de la proeza. Este es Cyrus Field, quien fue el innovador de la proeza del siglo XIX. El primer intento y posterior fracaso. Todo listo estaba con las maquinarias, los cables y todo lo demás que necesitaba, los cuales hacen referencia al posible éxito. Luego de varios días comenzaron a darse las expediciones y todo eso. Ya estaban por fin en embarcados y estaban ya listos para dar el siguiente paso, cuando un fallo técnico insignificante ha destruido el trabajo de años. Al cabo de 6 días se dan cuenta de que estaba vacío la parte donde se llevaba el cable, y era porque era un descuido en el cual no se había logrado tener muy bien, y los cables se habían caído en el fondo del mar, pero no había una herramienta o algo para poder extraer de nuevo el cable del fondo del mar. Entonces fue un fracaso que se dio de un año, el cual el tiempo no se pudo recuperar. El segundo fracaso. Debido a las adversidades de la naturaleza, sumado a los pequeños cambios de barco y pérdida de cable, resulta otra vez un segundo fracaso. Este fracaso se da un año después del primer fracaso, pero esta vez ya con mucha más plenitud. Tenían ya todo listo, pero la naturaleza con una tormenta y los pequeños cambios que se dieron también en el barco, se dieron una sumatoria que dieron igual a un segundo fracaso, el cual fueron bajando la moral de todos los que estaban trabajando en este proceso. El tercer intento. Al fin, en un tercer intento se logra cumplir la meta ya alcanzada, el poder comunicarse desde dos puntos diferentes separados por el mar. En el tercer intento se da por fin este cambio y se logra tratar de comunicar Terranova, y se logra poder Terranova con Irlanda, se logra extender el cable para la primera comunicación que se dio. Lausanne. Al fin el tan anhelado
éxito ya es una realidad. El primer mensaje hecho desde Inglaterra ha llegado a Nueva York. El primer mensaje hecho fue por la princesa de Inglaterra, el cual llegó con lentitud, pero llegó a Nueva York. Eso fue la gran proeza. La crucifixión. Es aquí donde se descubre el fallo de tan anhelado proyecto. Después de largo tiempo de funcionar, el fallo que se dio porque los mensajes ya no llegaban completamente. Se dio a conocer un fallo que se dio en las profundidades del mar en el cable, y es ahí donde, por miedo a las críticas y todo, no se dio a conocer este fallo, sino después de un largo tiempo que ya se especulaba todas las noticias que se daban. Finalmente, los 6 años de soledad que se presentaron fueron, luego de 6 años del momentáneo éxito del proyecto más atrevido del siglo XX, vuelve solo a ser un simple recuerdo que ya nadie quiere volver a retomar. Luego de los 6 años de soledad que se dio, solo es un breve recuerdo que se dio en el proyecto del siglo XX, que fue la proeza más grande. Gracias por su atención, espero que les haya gustado, y para mi opinión este fue un gran trabajo que se dio por parte de la profesora Ana.